Amén. Les invito a ponerse en pie, hermanos. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos entregue su palabra, y vamos a pedirle también a Él nos responda a estas peticiones que han sido enviadas hasta este púlpito. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te alabamos y te bendecimos porque nos has dado el enorme privilegio de estar en este lugar, Señor, para adorar y bendecir tu nombre. Queremos, Señor, que esta mañana, al acercarnos ante el trono de la gracia, podamos, Señor amado, presentar delante de ti estas peticiones de oración que son el reflejo, Señor, de la fe y la confianza que tus hijos ponen en ti. Queremos pedirte, Señor, entonces, que puedas obrar y así manifestar tu poder y tu misericordia hacia tus hijos. También, Señor, hemos venido esta mañana para escuchar tu palabra, y sabemos que la escritura no es de interpretación personal, sino que tú has manifestado, Señor, tu palabra a los hombres para traer vida, esperanza, salvación, restauración, fortaleza, dirección, exhortación. Y todas esas cosas, Señor, son las que te suplicamos esta mañana para que tú puedas hablarnos. Aquieta nuestros sentidos e instrúyenos, Señor, por medio de tu palabra. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 44. Libro de los Salmos, capítulo 44, y vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. Salmos 44, versículo número 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros padres nos han contado las proezas que realizaste en sus días, en aquellos tiempos pasados. Con tu mano echaste fuera a las naciones y en su lugar estableciste a nuestros padres. Aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros padres los hiciste prosperar. Porque no fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. Fue tu brazo, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Solo tú eres mi rey y mi Dios. Decreta las victorias de Jacob. Por ti derrotamos a nuestros enemigos. En tu nombre aplastamos a nuestros agresores. Yo no confío en mi arco, ni puede mi espada darme la victoria. Tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Por siempre nos gloriaremos en Dios, por siempre alabaremos tu nombre. Selah. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Al leer este salmo, hermanos, podemos tener la impresión que es un salmo de victoria o de júbilo el que se está pronunciando. Y pareciera ser que el salmista nos está queriendo describir una gran victoria, una gran hazaña que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Pero si uno sigue leyendo después de la lectura que acabamos de terminar, nos vamos a dar cuenta, hermanos y hermanas, que no es así. No es un salmo que expresa un sentimiento de gozo, de júbilo, de alegría,
Si usted me acompaña, por ejemplo, a leer el versículo 9 de este Salmo 44, se va a dar cuenta del contexto en el que se encuentran los primeros 8 versículos. Vea lo que dice: pero ahora nos has rechazado y humillado, ya no sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder ante el enemigo, nos han saqueado nuestros adversarios. Cual si fuéramos ovejas, nos has entregado para que nos devoren. Nos has dispersado entre las naciones. Has vendido a tu pueblo muy barato y nada has ganado con su venta. Nos has puesto en ridículo ante nuestros vecinos. Somos la burla y el escarnio de los que nos rodean. Nos has hecho el hazme reír de las naciones. Todos los pueblos se burlan de nosotros. La ignominia no me deja un solo instante. Se me cae la cara de vergüenza por las burlas de los que me injurian y me ultrajan, por culpa del enemigo que está presto a la venganza. Todo esto nos ha sucedido a pesar de que nunca te olvidamos ni faltamos jamás a tu pacto. No te hemos sido infieles ni nos hemos apartado de tu senda, pero tú nos arrojaste a una cueva de chacales. Nos envolviste en la más densa oscuridad. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios o tendido nuestras manos a un Dios extraño, ¿acaso Dios no lo habría descubierto, ya que Él conoce lo más íntimo de los secretos? Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Y oiga esto, hermano, versículo 23: despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestro sufrimiento y opresión? Estamos abatidos hasta el polvo, nuestro cuerpo se arrastra por el suelo. Levántate, ven a ayudarnos y por tu gran amor, rescátanos. Usted pudo haber notado el enorme contraste que existe entre los primeros versículos, los primeros 8 versículos de nuestra lectura inicial versus los siguientes versos, que parecieran ser, hermanos, como un reproche hacia Dios, de decir: Señor, nos has abandonado. Y aunque es muy difícil ubicar este salmo en el contexto histórico en el que se escribió, todos los especialistas concuerdan que este Salmo 44 es una súplica comunitaria en medio de una desgracia nacional. Es decir, que este Salmo 44, hermanos y hermanas, se está produciendo o se está escribiendo o se está recitando en medio de una gran derrota militar que había vivido Israel. Y no sabemos, hermanos y hermanas, a qué derrota militar es que este salmo hace referencia. Pero lo que sí nos revela claramente es que esta generación ha tenido un enorme fracaso, ha tenido un enorme traspié en su lucha por su soberanía, por su independencia. Pero los primeros 8 versos terminan con una frase que tal vez usted la leyó, bueno, y de hecho yo la leí al final, y esa se encuentra en la parte final del versículo número 8, que dice Selah. ¿Y qué significa esa palabra o esa expresión hebrea Selah? Selah lo que significa es: meditemos por un momento en lo que acabamos de decir. Reflexionemos por un instante en lo que acabamos de exclamar a Dios. Y la verdad, mis estimados hermanos, es que cuando tenemos un fracaso, cuando tenemos un traspié en la vida, es importante que hagamos reflexiones honestas, valoraciones objetivas de por qué nosotros estamos teniendo ese fracaso. Esa reflexión comunitaria es precisamente la que hizo el pueblo, al menos en su gran mayoría, cuando dice el Señor, cuando dice el pueblo en el versículo 17 de este capítulo 44, dice:
Todo esto nos ha sucedido. ¿El qué nos ha sucedido? El fracaso militar, la derrota. Dice, todo esto nos ha sucedido a pesar de que nunca te olvidamos, ni jamás olvidamos tu pacto. Porque es fácil decir que si alguien fracasa en la vida es porque cometió algún pecado o se olvidó de Dios. Y esa bien podría ser una explicación ante un fracaso. Eso también nos puede llevar, hermanos, a un punto de inflexión en la vida, donde uno finalmente recaiga en la cuenta de decir, bueno, yo fracasé porque pequé. Y le aseguro que en muchos casos es así. Pero cuando fracasamos, cuando nos derrotan haciendo las cosas bien, cuando nos tropezamos haciendo nosotros la voluntad de Dios, examinándonos, haciendo nuestro selá interior y decir, bueno, honestamente fracasé porque le fallé a Dios, porque pequé, porque me aparté del Señor. Seguramente, hermanos, el Espíritu Santo hará una radiografía y nos va a decir sí, no. Pero quiero enfocarme en esta ocasión cuando los fracasos son el resultado no de nuestra desobediencia, sino el fracaso es el resultado de una invitación al crecimiento. Hay un libro, hermanos y hermanas, de un autor que es bastante interesante y a mí me gusta, yo lo he leído. Dice el título de ese libro: a veces se gana, y uno podría decir a veces se pierde. Pero no, el título del libro dice, a veces se gana y a veces se aprende. Usted puede traducir su fracaso como una lección de aprendizaje. No necesariamente el fracaso o la derrota es síntoma o es el reflejo de algo destructivo. Y ahora este pueblo, hermanos y hermanas, va a hacer una reflexión de su fracaso. Pero este pueblo que va a hacer esa reflexión es una generación de israelitas que habían escuchado las hazañas del Señor, que habían escuchado las gestas libertadoras del Señor. Esto, hermanos y hermanas, nos recuerda a nosotros algo que es muy importante, y es que la fe es como un collar de perlas con lecciones bíblicas y testimonios personales del amor de Dios transmitidos de una generación a otra. Pero ese collar corre un gran riesgo de romperse. Un reciente estudio, hermanos, realizado por una casa encuestadora en los Estados Unidos, revelaba que el 51% de los padres cristianos en Estados Unidos cree que la formación de la fe de sus hijos no es su responsabilidad. Muchos padres creyentes en los Estados Unidos dicen que no es su responsabilidad la formación de la fe. Es más, señalan que la responsabilidad recae en los líderes espirituales y específicamente en el ministerio infantil, lo que para nosotros sería la iglesia infantil. Y si bien es cierto, la iglesia es responsable de ayudar a sus miembros a ser discípulos de Jesús, a amar y servir a Dios y al prójimo, estableciendo los valores y los fundamentos de la fe, pero no es menos cierto, mis estimados hermanos, que el pilar fundamental para la transmisión de la fe a la siguiente generación somos nosotros como padres. De hecho, que en el Antiguo Testamento, usted si lo ha leído, los israelitas eran instruidos por Dios para levantar monumentos, fiestas conmemorativas como la Pascua, para que le hicieran recordar a la siguiente generación la acción salvadora de Dios a favor de su pueblo. Festivales conmemorativos como la Pascua, fechas especiales, hermanos y hermanas, le recordaban a las futuras generaciones precisamente las acciones libertadoras de Dios.
En el libro de Josué se nos cuenta un episodio donde el pueblo tenía que levantar un altar con 12 piedras. Y el Señor les dice: cuando sus hijos les pregunten en el futuro: papá, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto de este monumento que está acá erigido en este río? Ustedes les van a decir: ah, hijo, Israel cruzó por el Jordán en seco, porque Dios abrió las aguas. Y por eso nuestros antepasados levantaron este altar que nos recuerda que un día el Señor nos libertó. Entonces usted puede notar cómo el Señor le dice insistentemente a Israel: transmítanle a la siguiente generación sus testimonios de fe, sus lecciones personales, sus vivencias personales con Dios. Un salmo, hermanos y hermanas, específicamente el Salmo 145, que es una alabanza de David hacia Dios. Dice el salmista: una generación ensalzará tus obras a otra y anunciará tus proezas. Contarán el esplendor glorioso de tu majestad, en tus obras maravillosas meditaré. Pero oiga lo que dice: una generación ensalzará tus obras a otra. Una generación a otra. Pero me gusta mucho lo que este salmo dice, porque en la descripción de ese Salmo 145 se destacan dos cosas. Número uno, la grandeza de Dios. Y número dos, la bondad de Dios. Entonces, ¿qué era lo que se iba a transmitir de una generación a otra? Era contarle a nuestros hijos, o contarle a los hijos de ellos, lo misericordioso y lo grande de nuestro Dios. Eso, hermanos y hermanas, que leemos en los salmos, es una responsabilidad que todos como padres acá tenemos. ¿Sabe algo? Tal vez nosotros no podremos heredarle a nuestros hijos grandes cuentas bancarias o propiedades como herencia. Tal vez nosotros, hermanos y hermanas, no podremos legarle a nuestros hijos grandes emprendimientos. Pero una cosa sí es importante que nosotros leguemos. Una cosa es importante que nosotros, hermanos, dejemos como un legado, y es nuestra fe. Pero para entregar este legado de fe a la siguiente generación, nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos hablarle a nuestros hijos de la grandeza de nuestro Dios y de su bondad, tal como lo señala el salmista. El Salmo 78 dice: contaremos a la generación venidera los hechos gloriosos del Señor y su poder y las maravillas que ha hecho. Nosotros le contaremos a la generación siguiente lo grande de nuestro Dios y lo maravilloso. ¿Cuántos tenemos un Dios grande y maravilloso? La pregunta sería, hermanos y hermanas, si esas historias, esos testimonios de fe, los hemos colocado a la siguiente generación como un testimonio, como un baluarte de su acción bondadosa hacia nosotros. Uno podría pensar, hermanos, ¿cómo yo le voy a dar este collar de fe a manos tan chiquitas y sucias? Un collar de fe y de testimonio que quizás no va a saber valorar. Pero la fe, hermano, la fe cristiana es accesible incluso a los niños más pequeños. Jesús mismo, al referirse a los niños, él decía: dejen que los niños vengan a mí, porque de los que se hacen como niños, de ellos es el reino de los cielos. El acto, hermanos y hermanas, de transmitirle la fe a la siguiente generación es un llamado para que ellos sepan interpretar sus fracasos.
Yo creo que todos queremos que nuestros hijos tengan éxito, ¿verdad, hermanos? Yo creo que todos queremos que nuestros hijos tengan grandes éxitos y victorias. Y ese es nuestro deseo. Pero debemos de ser honestos. Nuestros hijos también van a tener fracasos. Nuestros hijos también van a tener sus propias derrotas. La pregunta será entonces, ¿cómo van a interpretar sus derrotas y sus fracasos? ¿Cómo van a interpretar ellos sus derrotas y sus fracasos? Y ese es el punto. Cuando el apóstol Pedro escribe su primera carta a la iglesia perseguida, el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 6 y 8, él dice: para que la autenticidad de vuestra fe, y me gusta esa frase, para que la autenticidad de vuestra fe, que es más preciosa que el oro, que aunque perecedero, se somete a la prueba del fuego. Y dice: resulte en alabanza, gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. Pedro está diciendo algo. La auténtica fe será sometida al fuego, y el fuego revelará si en verdad es auténtica. Tenemos que contemplar algo, hermanos y hermanas, que es importante para nosotros como cristianos. Y seguramente usted no escuchará esto en cualquier púlpito, pero siendo su pastor, siendo la obligación de transmitirlo. En Cristo, en la fe, vamos a tener grandes victorias. Amén, hermanos. Pero esa no es toda la verdad. En Cristo, estando en la fe, también vamos a comer polvo. Vamos a tener fracasos, vamos a tener momentos de derrota. La pregunta es, ¿cómo nosotros hemos interpretado esa derrota? Y le voy a decir algo más. La pregunta es, ¿cómo la siguiente generación, cómo nuestros hijos van a interpretar sus propias derrotas, sus propios fracasos, cuando cuando usted y yo ya no estemos con ellos? Porque sus hijos van a fracasar, sus hijos van a tener derrotas. Entonces, ¿cómo van a interpretar ellos ese fracaso y esa derrota? Y acá, hermanos y hermanas, es donde me llama mucho la atención este salmo. Y vea cómo comienza el versículo 1 del capítulo 44. Oh Dios, nuestros oídos han oído y nuestros padres nos han contado las proezas que realizaste en sus días, en aquellos tiempos pasados. Esta generación está diciendo: nosotros escuchamos de nuestros padres y escuchamos con deleite esas historias donde tú los libraste de los egipcios, los hiciste cruzar el mar rojo, donde tú les proveíste de pan en el desierto, protección en el desierto, donde tú, Señor, les diste la tierra como herencia. Esta generación ha escuchado los testimonios de aquellos que vieron la manifestación de Dios. Y vea lo que dice el versículo 2: con tu propia mano expulsaste a las naciones y en su lugar plantaste a nuestros antepasados, aplastaste a aquellos pueblos y a nuestros antepasados los hiciste prosperar. Estos hijos están diciendo: Señor, mi papá, mi abuelo era gente pobre, era gente que no tenía nada, eran esclavos, pero tú, Señor, los hiciste prosperar. Y ese versículo 2 dice algo interesante, porque dice: con tus propias manos, Señor, tú los arrancaste y sembraste a nuestros padres. Es como que usted tenga un terreno donde hay mucha maleza y usted con su propia mano quita la maleza para sembrar un árbol que dará fruto.
Eso precisamente fue lo que el Señor hizo con los padres de esta generación. Y el versículo 3 dice: porque no fue su espada la que conquistó la tierra. Ellos son conscientes. No fue su espada la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria. El poder de Dios fue el que les concedió la victoria. En la segunda parte del verso 3 dice: fue tu brazo, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Hay tres cosas que aparecen ahí. Tu brazo. El Señor les había dicho: yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud. Yo los redimiré con brazo extendido, dijo el Señor. Eso Dios lo hizo por Israel. Pero también el Salmo dice algo más: tu mano. La Biblia dice en el libro de Éxodo: Señor, tú extendiste tu mano y la tierra se tragó vivos a los egipcios. Pero dice algo más también: tu rostro lleno de luz. Ese rostro lleno de luz que iluminaba con amor a su pueblo fue una luz que también se convirtió en luz cegadora frente a los enemigos. Pero esta generación está recordando. Pero ¿qué une a la generación pasada que tuvo estas victorias en el pasado con esta generación que ha fracasado, que ha tenido su propio fracaso militar? ¿Qué los va a unir? ¿Cómo esta generación va a interpretar su propio fracaso? El versículo 4 lo dice: solo tú eres mi rey y mi Dios. Decreta las victorias de Jacob. Probablemente los padres de esta generación ya habían muerto, pero si en algo coincidían las dos generaciones, es que para ambas generaciones el Señor era su Dios y su rey. Probablemente nuestros gustos musicales con nuestros hijos difieran. Probablemente nuestros gustos en comida difieran con nuestros hijos. Probablemente, hermanos y hermanas, nuestras preferencias en cuanto a algunas cosas de la vida difieran con nuestros hijos y ellos con nosotros. Pero en lo que nuestros hijos no deberían de diferir con nosotros es con nuestro Dios como Rey y Señor de nuestras vidas. En eso no debería de haber diferencia. Este pueblo entonces está diciendo una cosa muy importante, y aquí es donde yo quiero aterrizar. Esta generación está diciéndole: Señor, hemos escuchado tus hazañas en el pasado, lo que hiciste con nuestros padres. Esa es la historia que ellos tuvieron contigo. Pero tú eres nuestro Dios y nosotros queremos tener nuestra propia historia contigo. Nosotros queremos tener nuestra propia victoria contigo. Nosotros queremos, Señor, tener nuestras propias experiencias. Lo que esta generación está diciendo es esto: no queremos vivir de una fe prestada. No queremos vivir de las experiencias que tuvieron nuestros padres. Señor, nosotros te queremos experimentar. Te queremos experimentar. Hermanos y hermanas, ¿cuánto de verdad hemos experimentado a un Dios grande, bondadoso y maravilloso? De verdad, ¿cuánto lo hemos experimentado en nuestra vida? Dios a usted le ha concedido grandes victorias. Dios le ha concedido a usted grandes liberaciones. Prodigios y maravillas se han hecho en honor del Señor, en beneficio de su vida. La pregunta será: ¿nuestros hijos tienen sus propias historias? ¿Nuestros hijos han experimentado a nuestro Dios?
¿O solamente están viviendo del recuerdo de nuestras grandes hazañas en el pasado o de las hazañas que Dios nos concedió? Pero ellos no están teniendo su propia historia con Dios. Mis amados hermanos y hermanas, ¿sabe cuál es el gran desafío de esta iglesia y de cualquier iglesia en el mundo? Es que la próxima generación no se pierda. La Biblia dice que cuando Josué murió y se instauró la época de los jueces, hay una frase que aparece repetitivamente en el libro de los jueces, y era: cada quien hacía como mejor le parecía. ¿Y sabe por qué cada quien hacía como mejor le parecía? Porque esa generación no estaba teniendo una relación real con el Dios de sus antepasados. Nuestros hijos van a tener fracasos, y ante esos fracasos Dios les estará dando oportunidades de crecimiento a ellos. Y ante el fracaso uno puede reaccionar de dos formas. La primera forma de reaccionar ante el fracaso es de una manera egoísta, pensando: bueno, mi papá me decía que siendo cristiano Dios me iba a bendecir, pero he tenido un fracaso. Entonces quizás Dios no es real, Dios no existe, Dios miente, o quizás Dios no existe. Y esa sería una manera negativa de enfrentar el fracaso. Pero otra manera sería: Dios me ha permitido tener este traspié, fracasar, equivocarme, y ha llegado el momento en que haga mi propio Selah, mi propia reflexión. Y en esa reflexión vamos a llegar a las conclusiones a las que llegó el salmista en el versículo 6 y 7. Vea lo que dice: yo no confío en mi arco, ni puede darme mi espada la victoria. Cuando fracasamos, hay una lección importante que Dios nos deja clavada en el corazón a todos, y es: separados de Él, nada podemos hacer. Y una forma en que nuestros hijos van a tener que aprender a vivir su propia fe con Dios es que cuando fracasen, es que cuando se equivoquen, entiendan que lejos del Señor no son nada. ¿Usted y yo entendemos esto, hermanos? ¿Cuántos sabemos que sin Él nosotros no somos nada? La pregunta es: ¿nuestros hijos lo entienden? Porque sus hijos pueden poner su fe y su esperanza en su carrera, pueden poner su fe y su esperanza en sus conexiones, pueden poner su fe y su esperanza en sus habilidades, pero eso es una nada cuando se trata de ganar las victorias del Señor. Las victorias solamente se conquistan, hermanos y hermanas, cuando ponemos toda nuestra esperanza en el que hizo los cielos y la tierra. Si hay algo que tenemos que decirle a nuestros hijos frente al fracaso es: hijo, tienen derecho a llorar. Levántese, sacúdase y vuelva a poner su mirada no en su capacidad, sino en el Señor. Vea hacia arriba, porque vea lo que dice el verso 7: tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. El apóstol Pablo dice algo importante acerca del crecimiento de la iglesia. Dice que Dios da el crecimiento, refiriéndose a la iglesia. Pero también esto es aplicable, hermanos y hermanas, a cualquier área de la vida. Dios da el crecimiento en nuestros fracasos. Dios da el crecimiento cuando tenemos que emprender grandes retos. Y eso es lo que el salmista dice: tú nos das la victoria.
Tú nos das la victoria. Por eso, hermanos y hermanas, una de las mayores responsabilidades que tenemos como iglesia y como padres es entregar el legado de la fe a nuestros hijos. Pero yo quiero preguntarle a usted algo importante. ¿Usted ha tenido sus propias historias donde Dios lo ha librado a usted de la mano de sus enemigos? ¿Ha tenido usted sus propias historias donde la mano del Señor los ha librado? ¿Puede usted contarnos una hazaña del Señor en su vida? Eso, transmítaselo a sus hijos. Alguien dijo: si usted se traba, decía Spurgeon, si a ti se te traba la lengua para hablarle a tus hijos de las hazañas del Señor, no me quiero poner a pensar, decía Spurgeon, palabras más, palabras menos, de que a tus hijos se les puede trabar el corazón cuando se encuentren frente a un fracaso en sus vidas. Amados hermanos, nuestros hijos no van a recordar la ropa que les pudimos dar, pero nuestros hijos van a recordar y cómo resolvía papá y mamá este problema financiero, este problema de salud, cómo lo enfrentaron. ¿Qué dirían nuestros hijos de nosotros? Nuestros hijos dirán: no, mi papá cuando tenía este problema, él antes de hacer una llamada, él antes de ponerse a llorar frente a un hombre, él lo que hacía es encerrarse en el cuartito, doblar sus rodillas y decir: Señor, solo de ti viene mi socorro. Yo le pregunto a usted algo, estimada madre de familia: ¿cuántas veces tu niña, tu niño se ha tropezado en la noche porque te encontró a ti de rodillas delante de Dios? Muchas veces, hermanos, ¿cuál es la imagen que tienen nuestros hijos acerca de nosotros? Honestamente, mis amados hermanos, es que nos hayan dormido en la sala viendo televisión. Pero ¿cuántas veces nuestros hijos nos han encontrado de rodillas delante de Dios? Que ante una decisión importante vamos a las Escrituras. ¿Sabe? Cuando este versículo 1 del capítulo 44 dice: oh Dios, nuestros padres nos han contado tus proezas. Es una sed de esta generación por querer tener una relación con el Dios de sus padres. Por eso es que la Biblia dice, al hablar acerca de la manifestación de Dios en sus pactos: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 3 generaciones, y los 3 tuvieron una experiencia con Dios. Que sus hijos vengan aquí a la iglesia no los hace cristianos, estimados hermanos. Que sus hijas tengan años de congregarse acá, eso no las hace cristianas. Porque los hijos no nacen, los hijos de Dios no nacen ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino que son hijos aquellos que son hechos por Dios, hermanos y hermanas. Y termino con esto, verso 8: por siempre nos gloriaremos en Dios. Son las 2 generaciones hablando. Por siempre nos gloriaremos en Dios, por siempre alabaremos tu nombre. Aquella generación que glorificó a Dios es esta misma generación. Yo siempre les he dicho a ustedes algo, estimados padres de familia, que vienen con sus hijos acá a la iglesia: el día que ustedes ya no vengan acá a la iglesia porque el Señor se los llevó a su presencia, o porque una condición de salud ya no se los permita, o porque la vejez se los impida, ¿sus hijos vendrán solos? ¿Sus hijos vendrían solos a la iglesia?
a llenar su sed, o dirían, bueno, ya mi papá ya no va a la iglesia, así que nos vamos a quedar. Dios, hermanos y hermanas, es un Dios que está vivo. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Dios sigue manifestando su poder a esta generación. Dios quiere tener una historia contigo. Por eso, hermano, vive tu fe. Vive tu fe, para que la siguiente generación quede tan impactada que cuando tengan sus fracasos ellos digan, bueno, es el momento de detenernos y de mirar al Señor para que nos socorra, nos auxilie, para que pongamos nuestra mirada en Él. ¿Cuántos saben que Dios, hermanos, sigue obrando victorias a favor de su pueblo? Pues Dios la sigue obrando. Y Dios la quiere obrar en sus hijos. Dios la quiere obrar en sus hijas. Pero nuestra responsabilidad es comunicar la fe a la siguiente generación. Por eso, si Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tu negocio, en tu profesión, cuéntaselo a la siguiente generación. Dile cómo lograron llegar hasta ahí por la mano poderosa de Dios. Que nuestros hijos entiendan que lo que ahora tenemos, lo tenemos porque de la mano de Dios lo hemos recibido. Que nuestros hijos entiendan, hermanos, que lo que tenemos no es por nuestra capacidad. Papi, mami, es que tú eres bien inteligente, ¿verdad? Y por eso es que tenemos esta casa. Por eso es que tenemos esto que tenemos. No, hijo, tenemos esto porque Dios nos lo proveyó. Tenemos esto porque Dios nos bendijo, papi. Y esta bendición grande que Dios nos ha dado, cuando nuestros hijos ya no pongan nuestra mirada en nosotros, en nuestra inteligencia, en nuestras virtudes, sino que digan, el Dios de mi papi es el Dios más grande y es el Dios verdadero, y con ese Dios quiero tener relación yo. Y eso es lo importante, que nosotros le digamos a ellos, sabes, hijo, ese Dios que me permitió coronar esta carrera, ese Dios que me permitió superarme, ese Dios que me sanó, ese Dios que me proveyó, es el Dios que también quiere tener una relación contigo. Pero la responsabilidad, mis estimados hermanos, no es de las tutoras, de las mentoras de la iglesia infantil, es de usted. Es de usted. No esperemos que el gobierno nos corrija a nuestros hijos, hermanos. No esperemos eso. Como yo se lo dije en alguna ocasión, Dios, hermanos y hermanas, le ha dado a cada quien su responsabilidad. A la iglesia le dio las llaves del reino. Las llaves del reino. Pero a nosotros también nos dio la vara de pastor como padres para dirigir a nuestros hijos. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean siervos de Dios? Pero le diré, los siervos de Dios no se van a formar frente a Netflix. Se forman de rodillas. Cuando hay padres piadosos, madres piadosas, que cuentan cuán grandes cosas hace el Señor a favor de su pueblo. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente deseo hacer una invitación para aquellas personas que desean recibir a Cristo o reconciliarse, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie o levantar su mano y caminar hacia el frente. Ahí habrá un hermano, una hermana que le va a conducir hasta este lugar, para que podamos orar juntos. Tal vez tu papá, tu mamá era un hombre de fe, pero tú no has tenido tu propia experiencia de fe con el Señor. Este es el momento para que vengas a Él. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que desea reconciliarse también con el Señor? No puedo alargar mucho este llamado porque el tiempo ha llegado a su fin. Así que si tú quieres entregarle tu vida a Cristo o reconciliarte, levántate. Y ahí habrá un hermano, una hermana
que te va a conducir en oración hasta este lugar. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, yo sé que como padres queremos que nuestros hijos tengan éxito, coronen grandes victorias, y eso Dios lo puede conceder. Pero tan cierto como eso es también que nuestros hijos van a cometer fracasos y se van a equivocar, y van a necesitar hacer su selá, su reflexión, su meditación, para mirar a los cielos al Señor. Y eso, hermanos y hermanas, no se consigue en ninguna universidad. Solamente se consigue a través de las rodillas temblorosas que ante un Dios grande y bondadoso se postra ante Él. Que Dios nos ayude en esta tarea. Padre, gracias te damos, porque de generación en generación tus obras son contadas. Ayuda a los padres de familia de esta iglesia para que den el mejor legado a la siguiente generación, que es la fe. Para que, Señor, así como vamos a compartir con ellos nuestras victorias, las victorias que nos concediste, también compartamos con ellos los fracasos y las derrotas, y cómo tú nos diste lecciones de aprendizaje para depender de ti. Esa es nuestra responsabilidad. Bendice a cada familia. Oro también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Ofrendamos, Señor, desde nuestra gratitud. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos, y mientras nuestros hermanos pasan, hermanos, solamente darles una pequeña indicación. Pueden pasar, hermanos. Estamos ya, hermanos, en el proceso de la